nacido mexicano por la bendición de Dios, y lo digo con orgullo donde quiera que yo estoy. Nada existe en este mundo que se pueda comparar con mi México querido, porque es único en verdad. Con la sangre de sus hombres pudo México llegar a ser ante el mundo entero un país de libertad. Para México no existe ni tirano ni opresor, somos libres como el viento, el destino lo marcó. Ay, México mío, cómo te adora mi corazón. Muy bien, nos vamos a México. Al menos 20 policías han resultado heridos y 20 detenidos. Han dejado los disturbios ocasionados cuando se recuerdan los 45 años de la matanza de estudiantes de Tlatelolco. Los 45 años de aniversario de la matanza de Tlatelolco terminaron en una tarde de enfrentamientos entre la policía y cientos de estudiantes mexicanos que recordaron el triste día en el que 40 jóvenes como ellos murieron acribillados a manos de las tropas del ejército en 1968. Fue en ese año que nació un movimiento estudiantil que pedía mayor libertad de expresión, mejoras educativas y otros cambios políticos en el país. A él se sumaron profesores, intelectuales, amas de casa, obreros y mucha gente de la capital mexicana. Luego de 71 días de mostrar sus marchas, enfrentamientos con las autoridades y huelgas, el movimiento decidió dar un paso más. El 2 de octubre de ese año, los líderes de la protesta organizaron una marcha estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. A las 6 de la tarde, justo antes cuando iniciaba la manifestación, una bengala anunciaba la tragedia que vendría. A los pocos minutos, varios batallones de soldados y agentes vestidos de civil atacaron la manifestación. De acuerdo con la Comisión de la Verdad, más de 15.000 balas fueron disparadas y más de 300 personas murieron. El informe oficial, sin embargo, señala que fueron 40 los muertos. Hoy, 45 años después, los hechos todavía no están claros. Este miércoles, como todos los 2 de octubre, una marcha recordó la masacre que este año fue organizada por estudiantes y por el movimiento de maestros, quienes llevan protestando un mes y medio por mejoras salariales. La violencia se volvió a vivir a media tarde en los alrededores del icónico Palacio de Bellas Artes. Al menos 40 personas resultaron heridas y las autoridades han culpado a los anarquistas de infiltrarse en la marcha. Vamos a hablar de esa marcha de 1968 que se recuerda ese 2 de octubre con la matanza de los estudiantes. Claro, la Plaza de las Tres Culturas, que está cerca a la sede de la Cancillería, el Palacio, en Tlatelolco, cuando uno va, lo que impresiona es que la plaza está por debajo del nivel de la superficie, o sea, los jóvenes no tuvieron ninguna oportunidad de huir porque tenían que subir escaleras para huir. Y obviamente se agolparon en las escaleras, muchos deben haber muerto aplastados sencillamente. En el resto de lugares donde no había escaleras no había cómo escapar, simplemente había que esperar a que todo pasara. Y además los estudiantes creo que se atrevieron a hacer esto. Estos eran los tiempos en que el PRI era el partido único de lo que Vargas Llosa dio en llamar la dictadura perfecta, que aquí mostró serias imperfecciones. Los estudiantes creyeron que pese al carácter dictatorial del régimen priista no los iban a masacrar porque se acercaban las Olimpiadas que iban a ser precisamente en Ciudad de México, ¿no? Y sin embargo, pese a la cercanía de las Olimpiadas ocurrió esto y aún así se realizaron las Olimpiadas. ¿Y los responsables se dice? No pagaron sus culpas. Anónimos. No, bueno, se indica, claro, los autores directos, no se sabe exactamente quiénes fueron. Se habla de un grupo paramilitar nombre Olimpia, pero las fuerzas que actuaron estaban bajo las órdenes de Díaz Ordaz, que era el ministro de presidente de la época, cuyo nombre no recuerdo. Interior, ¿no? Sí, y secretario de Gobernación, si mal no recuerdo, que a su vez hace las funciones de ministro de Interior.
del presidente Echeverría, y ninguno de los dos fue preso. Bueno, Echeverría hubo un atisbo de juicio, pero finalmente fue sobreseído. Pero además resaltan la crueldad y la violencia, ¿no?, que hubo, porque incluso dicen que habían periodistas que simplemente lloraron porque no podían, totalmente impactados, ¿no?, por la violencia que se vivió hace 45 años. Claro, ¿no? como digo, era un tiro al blanco, porque esto estaba unos metros debajo de la superficie, y salvo por las escaleras no había cómo salir para salvar la propia vida, ¿no? Muy bien, vamos a cambiar de tema, y se renovó el diferendo entre Uruguay y la Argentina tras la decisión del gobierno de Mujica de autorizar un aumento en la producción de la planta de celulosa de Fray Bentos. Argentina entablará una demanda en La Haya. Argentina y Uruguay volverán a La Haya. Así lo ha anunciado el gobierno de Cristina Fernández por el aumento de la producción de la planta de UPM Exvodnia, situada sobre el río Uruguay, frontera común entre ambos países. El reclamo ante la Corte Internacional de Justicia se debe a que la decisión uruguaya afecta la soberanía ambiental de los argentinos. La decisión unilateral del Uruguay autorizando el aumento de la producción de la empresa UPM Bodnia deja a nuestro país en la obligación jurídica de recurrir a la Corte Internacional de La Haya, ya que afecta la soberanía ambiental de la República Argentina, viola los tratados entre ambas naciones y la propia sentencia de la Corte Internacional de La Haya. Ya en el 2006, Argentina y Uruguay acordaron en La Haya crear una comisión conjunta para vigilar y controlar la contaminación en el entorno de UPM, pero ahora la decisión del presidente Mujica ha generado la molestia de su vecino. Que desde el punto de vista jurídico, los procedimientos que se han aplicado para tomar estas decisiones son correctos, no merecen objeciones, son defendibles y atendibles. El mandatario uruguayo habría afirmado además, durante una reunión privada, que se sentía acorralado políticamente con la nueva demanda argentina en La Haya. En otra supuesta declaración, decía que el dique de su chacra generaba más fósforo que la planta de UPM, lo que ha molestado más a las autoridades argentinas. Muy bien, vamos a explicar este tema. Tú me habías dicho que ya había un fallo favorable al Uruguay. ¿Cuál es el objetivo entonces de Argentina? Bueno, el fallo tuvo dos componentes fundamentales. Argentina se quejaba, Argentina demanda a Uruguay primero porque habría aprobado la instalación de la planta en el río Uruguay o a orillas del río Uruguay sin la debida consulta. Y que además la planta causaba un alto nivel de contaminación en el río que divide, que es la frontera entre ambos países en esa zona. La Corte determinó que no había pruebas de una contaminación significativa por parte de la planta, pero sí le dio la razón a Argentina en el tema de la consulta. Entonces, si ahora van, aparentemente va a ser nuevamente por los mismos dos temas, y muy probablemente la Corte diga lo mismo, ¿no? O sea, la contaminación no está demostrada, porque si la planta original no contaminaba significativamente, no queda claro por qué una ampliación de la misma vaya a hacer una gran diferencia. Lo que tal vez sí vuelva a tener razón la Argentina es en el tema de que Uruguay lo habría hecho de manera inconsulta. Lo que Uruguay dice es que si bien está obligado a consultar, como el tema de la consulta previa en el Perú, la consulta no es vinculante, o sea, Uruguay no necesita el permiso de la Argentina para ampliar la planta. Entonces, hecha la consulta, pese a la protesta argentina, Uruguay continuó con el proyecto. ¿Y esto puede también enfriar las relaciones entre ambos países? Bueno, que luego del comentario que hizo Mujica, no creo que estén en muy buen nivel, ¿no? Bueno, la relación personal entre ambos es mala, ¿no? El comentario de Mujica lo reveló claramente, ¿no? Esta vieja es más terca que el tuerto, ¿no? No sé más si claro no pudo ser. Si lo puede repetir sí. Otra vez. Muy bien, nosotros ahora nos vamos a Cuba. Una reciente norma que impide la venta de productos importados está afectando a los pequeños comerciantes. Vemos. Los pequeños y microempresarios en Cuba se han mostrado descontentos con la reciente decisión del gobierno y las nuevas normas destinadas a detener la venta de productos importados a precios más bajos que los ofrecidos por el Estado.
La medida, que entró en vigor para su ejecución inmediata, implica que todo aquel que se desempeñe como modista, plomero, productor o vendedor de artículos de uso del hogar y que venda productos de factura industrial o comprados en el exterior será multado. Y peor aún, si alguien se dedica a la reventa de alimentos adquiridos en tiendas estatales de la isla, podría ser castigado hasta con 1 año en la cárcel. Lo cierto es que de los 11 millones de habitantes que tiene la isla, 436.000 se ganan la vida de esta manera. Y lo que fue presentado como señal de apertura por parte del Estado podría significar un problema para este tipo de empresas. Por ejemplo, esta mujer que vende su ropa en su pórtico dice que no la beneficiaría en nada. La economía en Cuba no es una economía que esté buena. Nadie se va a enriquecer con esto. Porque francamente con esto nadie se enriquece, simple y llanamente uno vive. Hace 1 año el Estado aumentó dramáticamente los derechos de aduana a los viajeros, con el aparente objetivo de proteger a las tiendas estatales de la creciente circulación de mercancías importadas de manera informal. Muy bien, nos vamos hasta Brasil. Los indígenas han protestado contra una ley que busca modificar sus límites territoriales. Más de 1.000 indígenas brasileños de 305 etnias diferentes se unieron para protestar frente al Palacio Presidencial Planalto en Brasilia. Todos en contra de una iniciativa estatal que propone alterar las normas que rigen la demarcación de sus tierras y es visto como un ataque a sus derechos territoriales. Recorriendo las calles con collares de plumas en la cabeza y algunos armados con arcos y flechas, demostraron que están dispuestos a todo con tal de defender sus derechos. Muchos ecologistas, por medio de pancartas y carteles, los siguieron para apoyar esta noble causa. Se tiene que respetar la Constitución de 1988, la cual garantizaba la demarcación de nuestras tierras, salud, educación y agricultura. Hoy en día, se requiere que el electorado no nos quite nuestro derecho. La política de tierras indígenas de Brasil, establecida en la Constitución de 1988, es considerada una de las más progresistas en el mundo, ya que un 13% de todo su territorio está reservado para los indígenas. Sin embargo, actualmente, la Cámara de Diputados brasileña está considerando una enmienda y proyectos de ley que pretendan dar al legislativo el poder de decisión sobre la demarcación de tierras indígenas. Ante lo que ello representa, el gobierno de Rousseff ha enviado tropas federales al estado agrícola de Mato Grosso del Sur para tratar de evitar más violencia entre los grupos indígenas que reclaman justamente su territorio ancestral y los ganaderos. Bien, nos vamos hasta Colombia. Un proyecto de ley podría sancionar con 37 años de cárcel a los conductores que causen la muerte de personas en accidentes de tránsito. El gobierno colombiano planteó un duro proyecto de ley para frenar los accidentes automovilísticos con castigos de hasta 37 años de prisión para los conductores que ocasionen muertes. La propuesta no solo prevé estas estrictas sanciones para aquellos que causen fallecimientos en estado de ebriedad, sino también para los responsables de otras conductas. Este año ya son casi 4.000 los muertos en las calles colombianas. Según estadísticas de la policía, han ocurrido 21.000 accidentes de tránsito graves, en los que han muerto 3.900 personas y han resultado heridas 28.450, la mayoría de ellos motociclistas. Por su parte, la propuesta agrega otro tipo de actos ilícitos como manejar en exceso de velocidad, en contravía, saltarse una señal de pare o un semáforo, conducir bajo efecto de drogas, sin licencia o hacer piques. Asimismo, el Ejecutivo planea crear el delito de homicidio por conducción temeraria, el cual tendría la misma sanción de homicidio simple, que cuenta con una pena mínima de 17 años y una máxima de 37. En tanto, otro de los cambios impulsados por los Ministerios de Justicia, Salud, Educación, Transporte y Defensa y por la Consejería para la Seguridad radica en la tolerancia cero frente a aquellos conductores que manejen con alcohol en la sangre. Las multas y sanciones se aplicarán a quienes registren 0,20 miligramos de alcohol por 100 mililitros de sangre, las cuales ascenderán hasta $530. A su vez, incluirán distintas sanciones, como la inmovilización del automóvil por 1 mes y la suspensión de la licencia de conducir por un lapso de 5 años. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa. Vamos a regresar con esta ola de ataques de avispas gigantes que han matado por lo menos a 42 personas en China. Volvemos.